noches, Dios les bendiga. Como siempre lo hemos dicho, es un privilegio el tener nuevamente la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy el Señor me ha dado la oportunidad de hacerlo nuevamente. Quiero saludar a mis hermanos en Cristo, a los amigos que se están conectando, a la familia que tiene la oportunidad en esta noche de ver esta transmisión en directo. Quiero saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo, darles una muy calurosa bienvenida. Y estamos dando tiempito para que la gente tenga oportunidad de conectarse. Y para empezar, como todo lo que nosotros como iglesia siempre hacemos, y es dando una oración, colocando este tiempo, esta palabra, esta transmisión en las manos de nuestro buen Dios. Entonces, hermanos, le voy a pedir que desde allí donde usted está, me acompañe en esta breve oración. Señor, Dios de los cielos, Padre eterno, gracias te damos en esta noche, Señor, porque nos da la oportunidad nuevamente de escuchar, Señor, tu palabra, esa palabra que nos exhorta, que nos edifica, ese consejo que viene de lo alto, Señor. Señor, Dios de los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tú has abierto, Señor, en un tiempo inesperado, en una circunstancia en donde de pronto nadie lo parecía lógico. Pero, Señor, definitivamente tus caminos y tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Tus estrategias están por encima, Señor, de la lógica humana. Y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, por esta oportunidad que tú has abierto a la iglesia de poder llevar tu evangelio más allá de cuatro paredes, Señor. Bendito Dios, te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que cada persona que se está conectando, Señor, los que están ya en la transmisión y los que van a acceder a esta transmisión, Señor, tu toque divino, Señor, sea sobre ellos. Bendito Dios, que tu palabra de verdad sea, Señor, bendito Dios, allí estableciéndose en sus corazones. Abre el entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para poder entender, comprender y vivir tu palabra. Toma el control de los aires, toma el control de la palabra, toma el control de la tecnología, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, en el glorioso nombre y eterno de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente buenas noches. Hoy vamos a tener una palabra muy confrontativa. Y el Señor hoy me verificaba, me afirmaba esta palabra precisamente porque nosotros tenemos en la iglesia un grupito pequeño de evangelismo. Y hoy Carlos, que hace parte de ese cuerpo de evangelistas, precisamente predicaba esta misma palabra que hoy se va a predicar en esta noche. Y esa palabra hoy va a estar enfocada en el libro de Jueces. Ese libro de Jueces, yo tuve la oportunidad hace un mes más o menos en la iglesia también de predicar sobre uno de estos jueces, era Sansón. Pero el libro de Jueces es un libro que fue escrito más o menos entre los años 1330 y el año 1030 antes de Cristo. Y como allí en esa oportunidad tuve también, hoy lo reitero, ese libro de Jueces, eso que vivieron esos jueces fue un periodo de 330 años o 340 años en el cual se llamó un tiempo de oscuridad y abarca desde que se murió Josué, y hacemos claridad que el tiempo que vivió Josué fue un tiempo de luz, un tiempo de conquista, un tiempo de prosperidad para Israel. Fue donde Israel en Josué tuvo un líder, un patriarca obediente a su palabra, y por lo tanto el pueblo también era obediente. Y ese periodo abarca hasta el primer rey de Israel, que es Saúl. Pero muere Josué. Josué, ese hombre valeroso, conquistador, obediente, y muere la generación que vivió con Josué.
Y la nueva generación después de Josué no conocían a Josué y no conocieron al Señor. Y por lo tanto empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y esta historia en que nos vamos a enfocar en esta noche, nos lo vamos a enfocar la palabra en Jueces capítulo 6. Pero antes de ir a Jueces capítulo 6, una característica de este periodo está en Jueces 21-25. Y dice en Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces vemos allí que era una generación que como no era rey, cada uno hacía lo que quería, como nosotros diríamos hoy en día, lo que se le da la gana. Y por eso era muy fácilmente que los hijos de Israel en ese entonces hiciesen lo malo a los ojos de Dios. Entonces, ya para entrar en materia, vamos al libro de Jueces en el capítulo número 6. Y como les decía, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice la palabra allí, en lo que hemos leído, que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Y dice que Dios, a causa de su idolatría, a causa de su pecado, los entregó por 7 años en manos de Madián. Y por causa de Madián, ellos se hicieron cuevas, cavernas y lugares fortificados. Yo me imagino que vivir en una cueva no debe ser lo más agradable. De por sí, si uno piensa en cueva, en caverna, uno piensa en un lugar oscuro, ¿cierto? Un lugar, pues, rudimentario. Uno piensa en una cueva como para un animal, pero no para que un hombre viva. ¿Usted se imagina esta cuarentena viviendo en una cueva, en una caverna? Desastroso, porque me imagino que en las cuevas o hace mucho frío o hace mucho calor, dependiendo la estación en que estemos viviendo. Llámese verano, llámese invierno. Pero no es un lugar deseable para vivir. Pero allí estaban los israelitas a causa de su pecado. Habían sido esclavizados porque ellos habían dado la espalda a su Dios, habían dado la espalda a la palabra y a los mandamientos del Señor. Esos lugares oscuros donde ellos vivían, allí se escondían. Y vimos allí en el versículo 3 y 4 que cuando subían los madianitas y amalecitas, subían y atacaban a Israel, acampaban y destruían los frutos de la tierra. Lo que ellos sembraban, ellos lo arrasaban. Y no dejaban, dice que no dejaban ni qué comer, no dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque dice que eran como langostas y devastaban toda la tierra. Y lo que no se comían ellos, lo quemaban, lo destruían. Entonces dice que Israel empobrecía tremendamente. Estaban sujetos y estaban subyugados a Madián, a esos ejércitos del oriente. Pero tuvieron que esperar 7 años
7 años ellos esperaron para clamar a Dios. No sé, uno dice, si uno vive una dificultad que es tremenda, una circunstancia difícil, pues yo no espero 7 años para clamar a Dios, pero aquí dice la palabra que ellos en su rebeldía, en su temor, en su miedo, esperaron 7 años. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová ya lo hemos dicho anteriormente, que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento registra el ángel de Jehová, quiere decir que se trata de Jesús. Es tipología de Jesús. No es tipología, perdón, es Jesús. Simplemente que en el Antiguo Testamento no está la doctrina de Jesús, pero este ángel de Jehová es Jesús. Y dice que se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vemos allí a Gedeón, un hombre, es el protagonista de esta historia. Si ustedes allí en la Biblia leyeron el encabezado del capítulo 6, este capítulo 6 se llama el llamamiento de Gedeón. Y este es el protagonista de hoy, este chico, porque era un joven, y lo vamos a mirar más adelante. Y él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Allí hay que hacer una aclaración. El lagar era un empedrado o también de madera, y lo utilizaban era para pisar la uva. Pisaban la uva y allí quedaba ese mosto de la uva para sacarle el jugo. Pero él estaba allí sacudiendo el trigo. ¿Por qué? Porque lo estaba escondiendo. Porque generalmente el trigo ellos lo sacaban al aire libre para sacudirlo, pero él no lo podía hacer, porque los madianitas venían y siempre acababan con lo que ellos tenían. Entonces él, por el temor de que vinieran los madianitas y le robaran el trigo, lo estaba haciendo en ese lagar. Por eso dice allí que para esconderlo de los madianitas. Y en el versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí tenemos que mirar varias cosas. Está Gedeón. Vive en una cueva, vive en una caverna. Lo dice la palabra, que todos los hijos de Israel vivían en cavernas, en cuevas. Y Gedeón está sacudiendo el trigo en el lagar, porque temía que se lo robaran. Pero dice que se le aparece el ángel de Jehová y lo llama varón esforzado y valiente. ¿Será que el ángel de Jehová está hablando del mismo Gedeón que nosotros estamos aquí leyendo? Porque ¿qué tiene de esforzado y valiente un hombre que está escondiendo el trigo? ¿Qué tiene de esforzado y valiente un hombre que por ese mismo temor, por ese mismo miedo, vive en una caverna, vive en un lugar oscuro, vive en un lugar rústico, donde por miedo todo el pueblo estaba viviendo? Pero Gedeón no respondió ni sí ni no de que era valiente o no. Simplemente Gedeón responde con un reclamo, y dice en el versículo 13: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros,
¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Vemos aquí el reclamo de Gedeón al ángel de Jehová. Él le reclama, dice, bueno, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿Dónde están las maravillas que me contaba mi abuelo, que me cuenta mi papá? Mi papá me sentaba en sus piernas y allí él nos contaba que la mano de Dios lo sacó de Egipto, las maravillas que hizo, cómo con su gran poder abrió el mar rojo, cómo él les proveyó de agua, de maná, cómo los libró de los pueblos vecinos, cómo conquistaron esa tierra prometida, cómo les entregó esa tierra a Josué, cómo conquistaron casi medio mundo en el tiempo de Josué, Israel. Y él sabía la historia, se la había contado su papá, se la había contado de pronto también su abuelo cuando era chico. Él conocía la gloria de Dios, las victorias de Dios, por lo que le habían contado. Él conocía esas victorias, pero conocía victorias pasadas, victorias ajenas, victorias lejanas, pero él no conocía una victoria propia en su vida. Él no conocía lo que era esa gloria de Dios que le contaban. Él no conocía esa mano de poder, no conocía ese respaldo de Dios en su vida. Y eso frecuentemente de pronto nos pasa a nosotros. Escuchamos testimonios de otras personas, que Dios hizo conmigo, que Dios me libró, que Dios me sanó, que Dios me guardó, que Dios hizo tal cosa en mi hogar, me prosperó, me dio una provisión. Y nosotros decimos y nos alegramos por esos milagros. Gloria a Dios, pero queremos también nuestros propios milagros. Queremos también ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Queremos también la respuesta a nuestras oraciones. Y eso le pasaba a Gedeón, era totalmente humano. Él ya no quería saber más de historias ajenas. Él quería vivir la propia. Y por eso, allí en el versículo 14, dice, y mirándole Jehová, le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dice, y mirándole Jehová, Jehová dice allí, el ángel no le reclamó nada. No, el ángel no le dijo, ve, ¿por qué me censuras? No, él lo vio y le dijo, ve con esta tu fuerza. Y allí vemos que el ángel lo llamó primero esforzado y valiente. Y después le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Dice, y salvarás a Israel. Pero aquí hay que mirar dos cosas, hermanos, familia. Una cosa es cómo me veo yo. Una cosa es cómo se veía de pronto en sí mismo Gedeón, lo que él pensaba de él. Pero una cosa muy diferente es cómo Dios veía a Gedeón, o cómo Dios te ve a ti, o Dios me ve a mí. Y vemos allí en el versículo 15 que dice, entonces le respondió Gedeón, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Él está respondiendo a una situación humana. Él está respondiendo, pero ¿yo con qué voy a salvar a Israel? Yo no tengo recursos. Yo ni siquiera tengo hoy para comprar la Biblia. Soy un bachiller, no tengo los recursos. Tengo una familia muy pobre. Mi papá, mi mamá son muy humildes. Venía de una tribu que era pequeña, que es la tribu de Manasés. Y para colmo de males, según él, era el menor de la casa. Y todos sabemos que cuando moría el padre, el encargado de la bendición, el encargado del administrador de la casa, el que recibía las 2/3 partes de todo lo que había en el hogar, era el hermano mayor. O sea, el menor, pues, lo menospreciaban. El menor era como el de los mandados. Tanto que así que era el que estaba allí en el lagar con el trigo. Vaya usted y sacude el trigo, vaya, pero no se vaya a dejar ver, oiga. Vaya, haga las cosas bien hechas.
Entonces era el de los mandados. Él era el menor, el que compraba la leche, el que iba a decir. Y todo, y Gedeón no pensaba que él fuera un instrumento que Dios pensara utilizar. Él no se veía como un libertador. Él decía, pero ¿con qué fuerzas? ¿Con qué fuerzas? Dice este ángel, yo voy a salvar al pueblo. No tengo con qué. Pero, mi hermano, la verdad es que Dios no mira eso. Él no está interesado ni en la plata, ni en la posición. Él no mira el estrato en que tú vives, si eres de estrato 1, si eres de estrato 3, si eres de estrato 6. Él no mira de qué colegio te graduaste. Él no mira qué universidad es la que estás estudiando. O si hiciste un magister, o si hiciste allí un posgrado. Él no mira eso. Es lo que menos le interesa al Señor. Él no mira el Gedeón, el que pudo haber sido un economista, un contador, un médico, un mecánico, un agricultor, un optómetra. A él eso es lo que menos le interesa. Es lo que quiere de Gedeón, es lo mismo que quiere hoy de ti y de mí, el corazón. Un corazón dispuesto, un corazón que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, ame a su Dios. Y que ese Dios sea lo primero en su vida. No importa si tengo mucho, no importa si tengo poco para mí, pero para Dios es más que suficiente tener un corazón. Él dice que nunca desprecia un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón rendido, amoroso, amante de Él y de su palabra. Y Gedeón podía ser un simple bachiller para muchos, de pronto para sus hermanos eso no valía nada, pero para Dios era un arma letal en sus manos. Y por eso Dios lo llama. Dios no llamó al mayor, llamó a Gedeón. Y por eso allí en el versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué hermosa palabra la que le dice el Señor. Aquí el Señor le da una promesa muy preciosa a Gedeón. Dice, yo estaré contigo. Y me acuerda las mismas palabras que le dijo a Moisés, que le dijo a Josué. Nadie te podrá hacer frente, yo estaré contigo. Y él se las repite aquí a Gedeón. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esas mismas palabras se las dijo Josué. Hoy esas mismas palabras te las dice a ti. Hoy esas mismas palabras me las dice a mí. Hoy Él te dice a ti, ciertamente yo estoy y estaré contigo. Y venceremos, porque es con Él, a tus enemigos. Pero debes creer en mí, como dicen las Escrituras. Es la promesa del Señor. Es la promesa hoy vigente. No es una promesa que solamente la haya dado más de 3.000 o 4.000 años a un hombre, a un joven. No, esa promesa hoy es vigente para ti y para mí. Él dice, yo estoy contigo. Pero ¿y cuál fue la respuesta de Gedeón allí en el versículo 17? Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo. Y entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara.
Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, que es Jehová paz, el Dios de paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces vemos allí un relato, una historia. Cuando Gedeón ve la promesa del ángel de Jehová para su vida, él dice, espérame aquí un ratico, yo quiero prepararte una ofrenda. Y aquí quiero ser claro porque muchos pueden utilizar esta porción bíblica para malos entendidos. Allí Gedeón de su corazón le dice que quiere darle una ofrenda, pero no es una ofrenda en dinero. A Dios no le importan las joyas, a Dios no le importan las tarjetas de crédito, no te importa cuántos ceros a la derecha tienes en tu cuenta bancaria. Dios no quiere tu plata. Y el Señor recibió esa ofrenda porque era una ofrenda en el que en ese entonces en Israel era una costumbre darla en agradecimiento. Era un voto de servicio al Señor. Era donde de su corazón nacía entregarle ese servicio al Señor, y ese voto, como ese servicio, ellos lo iniciaban con una ofrenda. Y por eso edificaban un altar donde decía, yo, Señor, me consagro ante ti. Por eso fue bien vista la ofrenda de parte del ángel de Jehová, y la recibió con gusto, con agrado. No era una ofrenda de dinero como traiga su ofrenda, y el que más dé, pues es el que primero se salva, o el que más dé, pues más milagros grandes va a tener. No, nada de eso, nada de prosperidad. Aquí es una ofrenda de amor, es una ofrenda de compromiso, es una ofrenda de servicio a Dios. Allí donde Gedeón está creyéndole, con eso le está afirmando que lo que el ángel le dijo, él lo ha recibido en su corazón y quiere levantar una adoración a él. Esa era la ofrenda, no es una ofrenda propia, de su interior nacía esa ofrenda. Y por eso esa ofrenda pudo subir como un olor grato allí a la presencia del Señor. Pero vamos a ver allí en el versículo 25, dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le mandó, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Vemos allí un relato, y este versículo 25 es irónico y es contradictorio, porque habíamos visto en el versículo 13 que cuando Gedeón le reclama al ángel de Jehová, dice, pero ¿y por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque si nuestros padres nos contaron, ¿cierto?, las maravillas que Dios hacía, de cómo los libraste de Egipto. A él, su papá, le había contado las maravillas que había hecho Dios para salvarlos de Egipto, y cómo había hecho las maravillas para llevarlos a la tierra prometida. Le había contado toda la gloria de Dios. Pero miramos en el versículo 25 que Dios le da una instrucción y le dice, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Qué pasó con el papá de Gedeón? Cuando Gedeón era niño, este papá le contaba las historias de Dios. Y ahora en su casa tiene un altar de Baal y tiene la imagen de Acera, otra diosa pagana. Son dioses paganos. Eso es como cuando nosotros decimos que vamos a la iglesia, que estudiamos la palabra, pero en la casa tenemos la mata de sábila, tenemos la imagen de la Virgen, tenemos el santo, tenemos la herradura, guardamos la patica de conejo. Tenemos altares, tenemos Baales en nuestras casas. Y el Señor por eso le dice, vaya ya a la casa de su papá y me derriba ese Baal.
Y esa imagen de acera que está hecha en madera, por favor me la corta y con esa misma madera de esa imagen me va a hacer holocausto. Me va a sacrificar, allí me va a levantar altar. Es contradictorio. ¿Qué pasó con ese papá, con el padre de Gedeón? Y muchas veces nos pasa así lo mismo. Yo me imagino que el papá de Gedeón había clamado a Dios por la situación, por esos 7 años de esclavitud. Pero como no vio respuesta, entonces yo me voy allí, me voy a ir al 20 de julio, me voy a ir a Buga, allí al Milagroso, a ver si ese me responde primero. O me voy a ir al chamán, o me voy a ir a Walter Mercado, o me voy allí a que las cartas, el horóscopo, los astros. Miramos quién me responde más rápido. Queremos una respuesta ya. Pero por eso pasaron esos 7 años de esclavitud. Porque Dios veía que su pueblo, como lo dice su palabra, solamente era de palabra que le adoraban, pero su corazón era lejano. Y en medio de esos corazones lejanos, él pudo encontrar un corazón cercano, y era el corazón de Gedeón. Por eso lo escogió, a pesar de que era el más pobre, de la tribu más pequeña, a pesar que era el menor. Pero a Dios no le importa eso, a Dios no le importan los títulos, no le importan los merecimientos, porque si fuera por merecimientos, ninguno mereceríamos nada. Pero es por gracia, es por misericordia, es por el amor perfecto de Dios. Y él vio un corazón en donde el amor perfecto de él podía obrar, podía crecer, podía edificar. El papá había renunciado a la fe, se había apartado como muchos se apartan o se han apartado. Gente que hemos conocido, que han sido salmistas, predicadores, maestros. Y de un momento a otro han abandonado la fe. Y tienen Baales hoy en día. Pero precisamente Dios ha permitido todo este tiempo para que hoy podamos pedirle en oración que esos corazones el Señor los haga volver al corazón de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de llevar esta palabra a más lugares de donde jamás habríamos pensado. Hoy tú nos estás viendo, hoy estás recibiendo una palabra. Y yo te pido que si es la primera vez que tú nos ves, puedes allí en tu casa, con la Biblia que tienes allí, corroborar lo que estamos diciendo. Nosotros predicamos lo que está escrito en la Escritura, porque cuando conocemos la verdad de la Escritura nos hace libres. Y la palabra dice que nos hace libres de toda mentira, de toda filosofía, de toda religión. Y vimos a un pueblo de Israel que vivió en cuevas, que vivió en cavernas. Pero esos lugares oscuros, generalmente nosotros hoy en día los llevamos a prisiones. Y cuando pensamos en una prisión, ¿qué imagen se nos viene a la mente? Generalmente la imagen que se nos viene es como un prisionero y delante de él están esos barrotes de hierro, esos fríos barrotes que quitan la libertad. Esas son las prisiones que generalmente estamos acostumbrados, las vemos en televisión, esos fríos lugares, esos lugares allí, muchos tienen grilletes, otros tienen cepos a sus manos, a sus pies. Son lugares donde nadie quisiera estar. Israel estaba viviendo en esas cuevas. Pero mi hermano, mi hermana, hay prisiones, hay cavernas que pueden resultar más tenebrosas, más oscuras, más letales, que pueden resultar más fríos. Y son esos barrotes invisibles que solo están en nuestros corazones. Esas cavernas, esas cuevas que están en tu mente o que están en el alma del ser humano. Somos prisioneros de nuestros sentimientos, somos prisioneros de nuestro pecado, somos prisioneros de nuestros propios deseos. Guardamos rencor, guardamos odio, somos adictos a la pornografía. Pensamos que las adicciones grandes son el alcoholismo, las drogas, porque son generalmente las que la gente ve por televisión y los tratan como el alcohólico, el drogo, al que la gente no quiere tratar. Pero nos creemos buenos porque no somos ni alcohólicos ni drogadictos. Pero de pronto sí somos adictos a la pornografía, somos adictos a la mentira. Hay gente que ya es tan fácil mentir que es difícil dejarla, se vuelven mitómanos sencillamente porque ese es su estilo de vida. Y otros son adictos a la pereza,
Otros son adictos o son más bien esclavos del temor, del miedo, los paraliza, no avanzan. Se fijan metas y nunca las logran. ¿Por qué? Porque viven bajo la sombra, bajo la prisión del temor, del miedo, de la cobardía. Personas que están en un caos por la indiferencia hacia lo que es Dios, no quieren saber nada de lo que es Dios. Hay personas que guardan rencor, amargura, envidia. Y esas son esas prisiones, esas son esas cavernas, esos son esos lugares oscuros que no nos dejan salir de esa esclavitud. A Israel en este relato histórico le costó 7 años clamar a Dios para que lo hiciera libre de esa caverna. ¿Cuánto más te va a llevar a ti para salir de esa caverna de la pornografía, de la mentira? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más quieres vivir en esa mentira, en esa prisión? De pronto de la lujuria, de los deseos sexuales desordenados. Pero como no lo sabe nadie, entonces soy bueno. Son pecados ocultos, lo llama la Biblia. Pero para que Dios pueda usarte a ti como usó a Gedeón, debemos rendirnos al Señor como lo hizo también Gedeón. Él hoy quiere solo tu corazón. Él no escogió a Gedeón porque fuera el gran estratega militar. No lo escogió por eso. Porque el que dio la estrategia fue el mismo Dios. Dios quería un corazón obediente y eso fue lo que encontró en Gedeón. Y eso es lo que hoy quiere y espera de ti Dios. Un corazón que le obedezca. Un corazón dependiente de Él. Sin dudas, sin preguntas, sin reclamos, sin razonamientos. Como Gedeón recibió la palabra con amor, con gusto, dijo, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Y fíjate que llegó, y si tú quieres, puedes leer la historia de Gedeón, el capítulo 6, 7 y 8, y encontrarás una muy bonita historia. Vemos que allí llegó Gedeón y derribó ese altar de Baal, y derribó y quemó todo eso de acera, hizo holocausto a Dios, y de ahí en adelante era un joven. Gedeón no era viejo, era un joven. Y él de ahí en adelante, todo lo que decía el Señor, él lo hacía. Fue uno de los mejores momentos que vivió Israel en la época de jueces. Fue uno de los mejores jueces que tuvo Israel en esa época de oscuridad. Fue una de las mejores etapas, porque encontró Dios un corazón de un líder que le amaba, que le obedecía, sin cuestionar, solamente obedecía. Y eso es lo que hoy Dios espera de ti y de mí. Pero esas cavernas de las que estábamos hablando, esas prisiones que solamente están en nuestro interior, día a día van haciendo que mi corazón se seque, que mi corazón se vuelva árido como esa arena del desierto. Y cada día mi corazón se endurezca a Dios, no quiera escuchar y mucho menos quiera leer la palabra. Si hoy tú sientes que en tu corazón hay esa sequedad, hay esa soledad, de pronto tienes un vacío que con nada has podido llenar, no lo has podido llenar ni con el yoga, no lo has podido llenar llamando a Walter Mercado, ni con riegos, ni con el chamán, ni con las oraciones del Papa, porque allí no encontraremos la verdad. La verdad es una y está encarnada en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. No. Como hay muchas religiones y con muchos predicadores quieren hacer entender. Predicadores incluso que se llaman ser cristianos, pero que dicen que si tú vas al catolicismo, si tú amas de verdad en medio del budismo, también llegarás a Dios. Es una mentira, porque el único camino, y lo dijo Jesucristo, yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la única verdad, la verdad absoluta, la verdad eterna, se llama Jesucristo. La verdad encarnada para el hombre. Él es el único camino a seguir, es la vida. Sin Él no existe la vida. Y por eso allí Gedeón pudo entrar a servir a Dios, porque permitió que abrió su corazón y permitió que el Señor sacara todos esos baales, sacará todos esos pecados, porque Gedeón se rindió ante él. Gedeón le entregó su corazón. Y eso es lo que el Señor quiere.
Él no viene a escoger a los más sabios, Él no viene a escoger a los ricos. No, Él dice su palabra allí en primera carta de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y dice también en Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, amigo, familia, lo que te decía, Dios no le pidió nada extraordinario a Gedeón, fue su corazón. Es lo más extraordinario que Gedeón tenía, un corazón que amaba a Dios y que por tanto no iba a cuestionar su mandato. Hoy yo te invito a salir de esa cueva. No sé cuál puede ser tu atadura, cuál puede ser esa caverna, cuál puede ser la prisión que tú en este momento presentas. No sé cuál es ese deseo, pero hoy el Señor te dice que si tú confías en Él, Él podrá sacarte de esa cueva del temor, del miedo, de la depresión. Hoy está de moda las enfermedades mentales y generalmente todo empieza con el temor y el miedo. El temor y el miedo es algo que atrapa, es algo que paraliza, es algo que no deja avanzar y no te deja tomar decisiones correctas. Todas tus decisiones serán encausadas solamente para tenerte en una zona de confort donde no vas a avanzar en ninguna de tus áreas, y mucho menos en tu parte espiritual, y mucho menos en ese crecimiento que Dios quiere darte. Él busca tu corazón. Y debemos, como lo decía anteriormente, derribar esos baales, esos dioses paganos ajenos que podemos tener en nuestras casas. Como te decía, ya es hora de romper con todo aquello que hemos creído. Ya es decisión, como lo decía Elías, que no hay que estar, ¿cierto? Que hay que definir, por fin, decir quién es nuestro Dios. Pero hay cristianos, entre comillas, gente que se llama ser cristiana, y entonces va a la iglesia, pero entonces también va a la católica, que porque fue que trasladaron la iglesia, entonces esta católica me queda más cerquita, entonces, no, pero Dios está en todas partes. Dios está en... Y empiezan a jugar con el Señor. Y nosotros vemos que la gente empieza a meditar y a vagar en varias filosofías. Incluso hay muchos que se llaman cristianos, que empiezan a predicar de la palabra, y hoy vemos que existe el evangelio de la prosperidad, que existe el ecumenismo, y utilizan la palabra para hacer divagar a la gente, para sacarla de la sana doctrina. Y hoy desafortunadamente vemos muchos de aquellos que empiezan a predicando la palabra de verdad y luego se corrompen y van tras el amor al dinero y empiezan a pedir para ellos mismos. Pero vemos allí también que la palabra dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste que cuando llegue el Señor no podamos presentarnos dignos delante de Él. Por eso Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? ¿Quieres vivir en el amor y en el poder de Dios? ¿O solo quieres oír de victorias ajenas? Dios, a través de su sacrificio en la cruz, nos hizo libres. Dice allí en
en Colosenses 2, 14 y 15, que todas las actas de decretos que nos eran contrarias, Él las quitó de en medio y las clavó en la cruz. Y dice que Él venció al pecado, venció a Satanás y exhibió públicamente a esas huestes, a sus principales, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él nos hizo libres para poder ir a ti. Nosotros somos los que nos hemos esclavizado con nuestros deseos, con nuestras bajas pasiones, con nuestra mentira, con nuestro orgullo, con nuestro temor. Esas cadenas nos las hemos puesto nosotros mismos. Pero hoy es día, hoy podemos ser libres de esas cadenas, hoy podemos ser libres de esas cuevas, hoy podemos ser libres de esas prisiones si tú hoy decides ir al Señor. El Señor ya compró, ya nos dio su libertad, ya nos dio sanidad en nuestras mentes, nos dio sanidad en nuestras almas, nos regaló su sanidad en nuestros cuerpos. Solamente tenemos que ir a Él y creer. Dice, el Dios de este siglo es Satanás. Y dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo ha puesto una venda de incredulidad en el mundo para que la gente no pueda entender su palabra. Entonces muchos no entienden esta palabra porque todavía tienen puesta esta venda que el enemigo ha colocado sobre la humanidad, sobre el hombre. Por eso es que día a día vemos que crecen más sectas, que crecen más religiones. ¿Por qué? Porque al único que le conviene ese crecimiento de religiones y sectas es al enemigo, porque los apartará del camino de Dios, los apartará del libro de la verdad, de su propósito, de su voluntad, de su salvación. No se nos hagamos necios, como dice la palabra. En Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Gedeón recibió el llamado de Dios y él aceptó ese llamado y fue un escogido. Hoy el Señor te está llamando, está haciendo un llamado general. Hoy te está haciendo un llamado. Si tú estás escuchando hoy este mensaje, no es casualidad, es Dios que te llama a darte libertad, a darte sanidad en tu hogar, en tu vida, en tu alma. Él quiere sanarte de todo aquello que tú tienes allí en tu corazón. Él quiere sanar y restaurar tu vida. Pero no te quedes solo con el llamado. Él quiere que hagas parte de esos escogidos. Porque muchos han sido llamados, pero pocos han recibido y han aceptado ese llamado. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y muchos empezaron por el buen camino, pero también lo han desechado por amor al dinero. Hoy hay muchos que predican de la plata y han divagado por ella. Hablan de ecumenismo y utilizan la palabra. Escuché un video de un hombre al cual yo hace mucho tiempo, digamos que escuchaba prédicas de él. Para mí era un muy buen predicador, Dante Gebel. Pero desafortunadamente se ha corrompido. Y hoy utiliza la palabra del Señor, utiliza la palabra de la alimentación de los 5,000 para pedir ofrenda a su iglesia. Dice que los pastores de la prosperidad están en este momento desesperados porque no saben qué hacer. Y el gran consejo de Dante Gebel es que la semilla hay que ponerla para que utilizando ese pasaje de la alimentación a los 5,000, dice que esos pececillos y panes que ese niño puso, esa es la semilla para darse el milagro. Dios no utilizó la semilla de nadie. Dios prosperó en ese momento y dio esa alimentación a las ovejas para nutrirlas. Pero hoy Dante Gebel está utilizando esa palabra para que las ovejas nutran al pastor. ¿Y dónde está entonces la fe de los pastores? Están preocupados por el dinero. Esa es su preocupación, que sus mega iglesias se vayan al piso. ¿Dónde está la fe de estos hombres entonces? Y lo que ellos tienen, ¿por qué no siembran? Ellos son ciegos guiando a otros ciegos, desafortunadamente. Y desafortunadamente hay mucha gente que le sigue. Y él habla muy bonito, pero sus palabras son de un lobo rapaz. Él está el ecumenismo,
A él le da lo mismo que una iglesia cristiana se llene a que se llene la iglesia católica. Él lo ha dicho. Qué tristeza. Y un hombre que empezó predicando el evangelio de verdad, hoy haya menospreciado su llamada. Y hoy, si sigue él así, porque la misericordia de Dios puede ser sobre él, si él se arrepiente, pero si él sigue así, ya no será un escogido de Dios. Habrá rechazado el llamado de verdad del evangelio de Cristo. Por eso nosotros, hoy iglesia, hermanos, tenemos que saber escuchar qué voz estamos escuchando, a quién le estamos creyendo. Vayamos a la fuente de toda verdad que es la Biblia. Allí podemos salir de toda duda. Por eso, como yo decía antes, y conoceréis la verdad y la verdad me hará libre del engaño, de la manipulación, de la religión, de los falsos profetas, de los falsos pastores. Hermanos, hoy es día de llamado. La palabra dice allí en Isaías 55 que Él está presto todavía. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras Él escucha. Estas puertas de la gracia no son eternas para la iglesia ni para la humanidad. Se cerrará como un día se cerró la puerta del arca y todos perecieron, excepto Noé y su familia. También estas puertas de la gracia se cerrarán. Y solamente aquellos que recibieron el llamado y fueron también parte de sus escogidos, entrarán en esa barca de salvación. Mi hermano, acepta hoy el mejor consejo. Es el consejo no el mío, es el consejo de la palabra que Dios ha traído para tu vida. El recibir en amor ese llamado del Señor, pero también empezar a vivir como es escogido de parte de Dios. Dios tiene grandes promesas para tu vida, pero tienes que ir a los pies del Señor y empezar a vivir y a creer en Él como lo dicen las Escrituras. Amados, Dios les bendiga. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, una palabra de salvación, de confrontación. Y vamos a hacer una breve oración. Señor, Dios eterno, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tu iglesia está presente. Gracias porque tú tienes un plan único para cada uno, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están allí viendo tu palabra, Señor, escuchándote, porque no es mi palabra, no es el evangelio de Vicente, no es la iglesia de Vicente, no es la iglesia de un pastor, Señor, es tu iglesia, es tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Mi palabra nada produce, Señor. Tu palabra, Señor, da vida. Tu palabra, Señor, nos enseña. Señor, y yo te pido por cada oyente, bendito Padre, por cada uno de los que estuvieron allí en esta transmisión, que tu palabra de verdad, Señor, sea sembrada, sea anclada, Señor, en cada uno, en sus huesos, Señor, en su mente, en su corazón, en su alma. Señor, te doy gracias por el privilegio que tú me das de ser vocero, Señor, ser embajador, ser ese parlante de tu palabra. Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Y que tu palabra de verdad, Señor, sea guiándonos, bendito Dios, y que seas tú ahora, Espíritu Santo, guiándonos a cada uno, Señor. No sé cuántos estuvieron allí, pero te pido por todos aquellos, Señor, que han estado y que van a ver esta tu palabra. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, y que tu palabra, Señor, de verdad, sea dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amados, le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Espero a todos verlos pronto. Que Dios los bendiga.